Imagina Bogotá, la capital de Colombia. Una ciudad llena de historia, pero también de secretos. Si miras desde lo alto, desde el Cerro de Monserrate, puedes ver toda la ciudad extendiéndose frente a ti. Pero hay algo que no todos saben sobre este lugar. Algo que ha estado oculto por generaciones. En el corazón de Monserrate, debajo de sus piedras y dentro de su iglesia, se habla de un túnel secreto. Uno que conecta el cerro con otros puntos de la ciudad. El Cerro de Monserrate. En sus primeras épocas, no solo fue considerado un lugar sagrado para los colonos españoles, se decía que su cima tenía poderes místicos, que las montañas guardaban algo mucho más valioso que una iglesia. En la época de la colonia, Bogotá era una ciudad en construcción y Monserrate no solo era un símbolo religioso, sino también un refugio para los más oscuros secretos de la ciudad. Se rumorea que el túnel que conecta el cerro con la ciudad fue construido en secreto, utilizado por aquellos que querían esconder cosas o escapar. Pero, ¿qué clase de secretos guardaba este túnel? Monserrate está ubicado en el centro de Bogotá, elevándose 3,152 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los puntos más altos de la ciudad y su iglesia es visitada por miles de turistas cada año. Sin embargo, pocos conocen la historia oculta del cerro. El túnel, si es que realmente existe, estaría escondido bajo la superficie, en las entrañas mismas del cerro, un pasaje que conecta el cerro con la Candelaria, el barrio más antiguo de Bogotá. Las personas que se han aventurado a buscarlo, afirman haberlo encontrado en momentos de confusión, cuando se pierden en el laberinto de caminos que cruzan el cerro. Pero lo más extraño es que el túnel no siempre está visible. ¿Por qué? Porque, según las leyendas, solo se revela cuando la ciudad realmente lo necesita, cuando la oscuridad está más cerca, cuando el miedo recorre las calles. A lo largo de los años, son muchos los que aseguran haber tenido encuentros extraños en Monserrate. Algunos han hablado de cómo, al perderse, han encontrado un túnel que nunca antes habían visto. Otros aseguran haber seguido un camino que los llevó directamente al túnel, pero cuando intentaron volver, el camino desapareció. Uno de los relatos más inquietantes es el de un hombre, un turista que subió a Monserrate por segunda vez. En su testimonio, cuenta que cuando llegó al mirador, se sintió como si algo lo estuviera observando. Poco después, se desvió del camino habitual y, según su relato, vio una puerta oscura que nunca había visto antes. Al acercarse, las paredes parecían moverse y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sintió una presencia extraña que lo empujaba hacia adelante, y cuando intentó volver, el túnel desapareció, dejándolo nuevamente en el mismo punto de la cima, como si nada hubiera ocurrido. Algunos dicen que el túnel se construyó durante la colonia. Otros, en cambio, creen que fue hecho en épocas más recientes, cuando Bogotá se encontraba en plena lucha por su independencia. En los archivos antiguos de la ciudad, se habla de pasajes secretos, pero todos los documentos que hacen referencia a ellos han desaparecido, como si alguien hubiera borrado todo rastro de lo que ocurrió realmente. Lo único que se sabe con certeza es que el túnel fue diseñado para proteger algo muy valioso. Quizá algún tesoro escondido por los colonizadores, o tal vez un lugar de escape para los líderes políticos y militares. La pregunta es, ¿por qué alguien construiría un túnel secreto bajo un lugar tan visitado como Monserrate? La señora que vendía dulces al pie del cerro de Monserrate siempre contaba la misma historia a quienes se detenían a comprarle algo. Ella decía que, en los días santos, podía ver cómo un grupo de personas vestidas de negro caminaba hacia una zona boscosa del cerro, donde, según ella, no había ningún sendero conocido. Ellos entran por un lugar donde nadie más camina. Solía decir. Un lugar que parece oculto, como si no tuviera ruta. Pero yo los veo cada año, siempre a la misma hora. Y no entran a la iglesia. Solo van hacia ese sitio en el bosque. A lo largo de los años, son muchas las personas que aseguran haber tenido encuentros extraños en Monserrate. Al principio, solo eran historias aisladas, cosas que uno escuchaba de pasada,
pero con el tiempo comenzaron a repetirse. Gente del pueblo, visitantes, incluso turistas, todos tenían algo en común. Algo raro pasa en Monserrate. Con el paso de los años, han surgido más historias que intentan explicar el misterio. Algunos aseguran que en las noches más oscuras pueden ver luces extrañas que emergen de la base del cerro. Otros dicen que han escuchado pasos que no provienen de nadie visible. Pero lo más inquietante es que hay quienes afirman que, si te pierdes en el cerro, puedes llegar a ver el túnel, pero tan pronto como te acercas, desaparece, dejando solo un eco en el aire. El túnel no quiere ser encontrado, o tal vez no es el momento aún. Hoy en día, Monserrate sigue siendo un destino popular para los turistas y devotos, pero el misterio del túnel sigue intacto. La gente sigue subiendo, pero el túnel permanece oculto, esperando al próximo que se atreva a buscarlo. La ciudad de Bogotá continúa su vida diaria, mientras que el túnel sigue guardando su secreto. Porque, aunque el túnel permanezca oculto, las historias de aquellos que han visto algo extraño siguen creciendo. Tal vez un día alguien consiga desvelar lo que Monserrate ha guardado bajo sus pies. Pero por ahora, el misterio sigue esperando. Quizá nunca sepamos si el túnel realmente existe. O tal vez, cuando menos lo esperemos, se abrirá ante alguien dispuesto a descubrirlo. Las sombras de Monserrate siguen esperando a ser iluminadas. Y tal vez, el misterio esté más cerca de lo que imaginamos.